creadores de DFT replantearon el problema y lo pusieron en términos de la densidad electrónica que pongo ahí. La definición se ve un poco compleja, pero interesante. Solo depende de 3 variables independientemente del sistema. O sea, puede ser proteína, una molécula, solo depende de 3 variables. Suena un poquito extraño, pero se pudo replantear. Llevarlo a la práctica ya fue distinto, pero aún así se llevó a la práctica, es decir, se llevó a aterrizarlo como un programa de cómputo y ha sido de gran impacto para la ciencia, para la química, física molecular y ciencia de materiales, que en 1998 le dieron el premio Nobel a Walter Kohn, su creador, y a John Pople, básicamente por escribir el programa Gaussian, el que aterrizaba DFT para estudiar sistemas químicos y en ciencia de materiales. Adelante. Bueno, yo me especialicé en esa teoría, solo para darles una estadística de qué tan usado es DFT. Se publican al año más de 150,000 artículos que usan DFT. Teóricos, no solo teóricos, sino experimentales. Incluso podría decir que ya la mayoría son experimentales, lo utilizan muchísimo. Adelante. El postdoctorado lo hice con el profesor Richard Bader. Nos seguimos a la siguiente. Él es el creador de la teoría cuántica de átomos y moléculas. Es muy conocido en mi área, incluso él es muy famoso, fue postulado para premio Nobel un par de veces. Básicamente te permite esta teoría calcular las propiedades de subgrupos de átomos dentro de un sistema. Por ejemplo, de grupos funcionales en moléculas, o por ejemplo, si consideramos la molécula del agua, que ahí está, te permite calcular las propiedades del oxígeno en el agua, que obviamente son distintas a las propiedades del oxígeno aislado. Y bueno, ya las aplicaciones pues te permiten fijarte en tipos de átomos como un nanocluster. Te pongo ahí los átomos verdes son los de core, los internos, y puedes calcular sus propiedades y compararlas con las de superficie, o incluso ir de átomo por átomo y graficar la propiedad que tú quieres con respecto al átomo de tu sistema. En otras de sus aplicaciones te da en naturaleza de enlace químico en las moléculas, y tuve la fortuna de ser su último postdoc, ya murió, y en una de las actividades que hice cuando estuve de postdoc con él es implementar su código. Obviamente estas propiedades se calculan con software, implementar su código o sus subrutinas en el programa Amsterdam Density Functional, que es un programa holandés, un programa comercial, basado en DFT. En esa época solo era DFT, ahorita les voy a contar que ya es en realidad un paquete, y implementé las subrutinas de Bader, y no solo eso, pudimos bajar en órdenes de magnitud del tiempo, y todavía nuestro código, hoy en día lo implementé en el 2008, todavía es el más rápido. Les doy unos números nada más para fijar ideas. Estos son los sistemas a los que los aplico, los fijamos nada más en el C70. Este es un método original que hice en otro software antes de implementarlo en ADF. Por ejemplo, el cálculo de Bader se tardaba 35,000 segundos. Con esta implementación que hicimos en ADF, bajamos el tiempo a 737, ya en paralelo 257 segundos. Cabe señalar que la teoría de Bader, aunque era muy poderosa, debido a su costo computacional, solo se aplicaba a sistemas pequeños. Incluso aquí solo lo usaban para química conceptual, no para las aplicaciones, porque en las aplicaciones reales, sus moléculas pues tienen cientos de átomos en principio, ¿no? Entonces, por primera vez, con nuestra implementación, lo pudimos aplicar, por ejemplo, a nanotubos de carbono, ¿ok? Y lo paralelizamos para ser ejecutado en lo que se llama supercomputadoras o clusters. Solo para darles una idea de cómo es en comparación, porque no puse aquí una tablita formal, en uno de los congresos en Europa, una estudiante hizo un cálculo de Bader para el C60, el otro fulereno más chico que el C70. Le pregunté que cuánto se había tardado su cálculo, me dijo el software, y me dijo ya que 2 días de cálculo, o sea, 48 horas, siendo que nuestra implementación para el C70 se redujo a 737 segundos, alrededor de 12 minutos, en un solo procesador, y bueno, lo puedes bajar si lo utilizas en paralelo. La colaboración fue muy fructífera. Me consideraron coautor en la lista de los coautores de este software. Bueno, en nuestra área es
es de mucho prestigio, y me dan la licencia, no, aunque es un software comercial, no me pagan, pero al menos sí me dan la licencia de desarrollador, incluso para poderla instalar en un clúster, en una supercomputadora, si lo tuviera. Adelante, Ale, gracias. Este software ya creció, incluso cambió de nombre. Es quizá un ejemplo importante para nosotros, quizá para Chicata en particular, porque nació como una empresa, pequeña empresa académica, 8 o 10 personas. Ahora ya es una empresa a nivel Europa, aunque hay los que desarrollamos ADF, estamos regados como profesores en todo el mundo, pero los de planta, es una empresa ya como de 40 personas. Es un software muy caro, redituable para ellos. La licencia se vende, la tienen que renovar cada año, está instalado, está diseñado para correr en estas supercomputadoras o en arquitecturas de cómputo distribuido. Pero no solo eso, es muy útil porque desarrollaron una interfase gráfica que lo hace muy amigable. Por un lado, es súper eficiente, se corre en una supercomputadora, pero por otro lado, puedes usar una interfase gráfica tipo de estas de Windows, donde controlas qué átomos quieres hacer, tus compuestos, muy amigable. Entonces, junta las dos características. Adelante. Aquí tenía algunos efectos, pero bueno, hago una pausa y planteo la pregunta: ¿por qué estudiamos teóricamente los materiales nano, meso, bulto, líquidos? ¿Por qué estudiarlos? Bueno, la primera respuesta es para predecir propiedades, ¿no? Antes de hacer el experimento, tú puedes ya conocer las propiedades de tu sistema o trabajar en colaboración con experimentales. La segunda respuesta la tapa ese anuncio naranja, y decía que pues te evita hacer experimentos innecesarios. Si una simulación computacional te da un resultado en 2 días, por ejemplo, te dicen que tu nuevo dopamiento no va a servir para mejorar tu propiedad específica, pues ¿para qué vas a hacer un experimento de 3 semanas o un mes? ¿Ok? Entonces así se está haciendo. Déjenme decirles que desde mi época de doctorado en el extranjero se utiliza masivamente la simulación computacional. Vamos un poquito más lentos aquí, ¿ok? Entonces, para eso, para evitar experimentos. Y un objetivo primordial para nosotros, que aplicamos este tipo de metodologías a los materiales, es diseñar, adelantarnos a los experimentales, ¿ok? Darles cierto material diseñado por computadora, darles qué es la fórmula, por así decirlo, que ellos lo sinteticen y lo lleven a las aplicaciones necesarias. Y hay casos de estos. Le cuento una anécdota. En el doctorado invitaron al jefe de desarrollo de medicinas de Harvard y el MIT. Y la última pregunta de su seminario, el desarrollo de medicinas, le preguntaron que hacia dónde iba el área. Él es experimental, bueno, experto en el área, pero también era jefe de proyecto, o sea, sabía todo lo administrativo y todo esto. Entonces le dijeron: ¿para dónde va el área? ¿Nos puede decir brevemente? Tomó una pausa, se tardó un poco, pero al final dijo: bueno, esperemos que para futuro, yo creo que va a ser, y voy a empujar este proyecto hacia allá, que llegue el momento en que nos den un virus, adelantándose quizás a estas épocas, la información, los experimentales me den un virus, yo se los dé a la gente de cómputo, expertos, y ellos me regresen el antiviral. O sea, que en cómputo, solo en una computadora, diseñen el antiviral, darles información a los experimentales y ellos sintetizar la molécula antiviral. Hay un ejemplo de ellos, el Tamiflu, el famoso antiviral para la influenza. Este compuesto, este antiviral, ya fue diseñado en parte por simulaciones computacionales. O sea, ya no nació solo de prueba y de error o de conocimiento experimental, sino que ya fue hecho por computadora y es hasta donde yo sé, es el mejor antiviral, aquí personas expertas en el área, para atacar el virus de la influenza, el H1N1. Adelante, vale. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de los proyectos en los que estoy participando. Aquí hay 2 fotografías, obviamente inspiradoras en el buen sentido. Una fotografía de un día de contaminación, alta contaminación en la Ciudad de México, y un día claro, ¿ok? Desafortunadamente, tenemos estos días todavía en la Ciudad de México, con todas las medidas que tenemos,
digo, es una motivación. Yo crecí en la Ciudad de México, crecí en los 80s cuando estaba este problema fuerte, y como bien sabemos, pues viene básicamente que seguimos quemando. El 80% de nuestro consumo de energía viene de los hidrocarburos. Aquí tengo una gráfica que saqué de ese sitio web o de la Administración de Energía de Estados Unidos, y tenían sus datos hasta 2015, hicieron una proyección hasta el 2040, en el 2015, y como vemos, según esa proyección, este problema lo íbamos a tener hasta el 2040, ¿no? La mayor consumo venía del petróleo y otros líquidos, gas natural, carbón, y los renovables apenas, aunque iban a tener una tendencia positiva, no se veía para cuándo pudieran representar ni siquiera el 50 o el 60%, ¿no? Como ya bien sabemos, pues ahorita es un tema común. Yo a mis alumnos de octavo doy la clase de introducción a la física molecular, les planteo eso, o sea, ¿cómo es que este problema no está resuelto? Yo le llamo el problema de la energía. Si lo analizamos en el contexto de los grandes avances en electrónica, las supercomputadoras, los microchips, o los avances en el área espacial. Tenemos sondas que ya llegan a acercarnos al Sol o dejan la galaxia, ¿no? ¿Por qué no hemos avanzado tanto proporcionalmente como estos proyectos de aquí abajo? Siendo que estos proyectos utilizan energía. Adelante. Entonces, cuando entré al Poli, me pidieron un proyecto, fue por el programa de retención, me pidieron un proyecto de investigación, alguien me habló de las celdas solares orgánicas, me gustó el tema, me apasionó, y empecé a hacer investigación teórica sobre las celdas. Quisimos aterrizarlo con un grupo experimental, un proyecto CENER. No aterrizó, pero yo seguí haciendo investigación en el lado teórico. Me imagino que todos ya ustedes han escuchado de las celdas solares orgánicas. Básicamente tienen las ventajas de las inorgánicas en el sentido de que son limpias, renovables y resuelven los problemas de las inorgánicas, porque al ser transparentes podemos reusar superficies diseñadas para otros usos, como las ventanas, por ejemplo, que las inorgánicas necesitan forzosamente una superficie plana, azoteas o campos. También son flexibles, las puedes acomodar a distintos tipos de superficies. Y me acuerdo que había ya prototipos de forrar con un recubrimiento plástico, parecía hule cristal, y a distintos utensilios, un carro, una mochila, y esos recubrimientos ya eran fotovoltaicos, ya convertían la luz solar en electricidad, y hay prototipos de eso, obviamente. Cuando yo empecé bueno, la principal limitante de las celdas orgánicas es su baja eficiencia. Cuando yo empecé este proyecto en el 2011 era 6%, ya han ido aumentando tremendamente en el 2018 12% y 19% en el 2020, pero a nivel prototipo, ¿no? Celdas muy pequeñitas. Se hacía una predicción que cuando estas celdas llegaran al 12%, 10-12% de eficiencia, ya las podían llevar al lado comercial y explotarlas masivamente. Otra de las grandes ventajas de las celdas, aparte de ser transparentes, es que se espera que sean baratas. Están hechas básicamente de un polímero. Cuando se llegue a la etapa de producción masiva, producción industrial, pues se espera que sean tan baratas como el PET. Quizá no tanto, pero sí en el orden. ¿Okay? Entonces, ese en realidad es la principal potencial de este tipo de tecnología. Adelante. Bueno, nosotros llevamos años haciendo investigación en este tipo de celdas solares orgánicas. Hemos publicado distintos estudios puramente teóricos, pero bueno, esperamos contribuir con nuestro granito de arena para encontrar mecanismos para aumentar la eficiencia de estas celdas y abaratarlas, ¿no? Todavía son caras, todavía no son baratas, pero esperemos que pronto, al llegar a la producción masiva, se hagan más baratas. Adelante. En particular, calculamos las propiedades, la constante de transferencia de carga, la que ya es directamente proporcional a la eficiencia de estas celdas, y pudimos hacer mejoras de algunos modelos previos, y sin embargo, el problema es que para nosotros obtener estos números vienen de la cuántica. Aparte de utilizar una supercomputadora, tardan años, o sea, meses de cálculo, de análisis, de manera que todo el proyecto tardó años en aterrizar en el cálculo de propiedades que ya están relacionadas directamente con la eficiencia. ¿Ok? Entonces, adelántale, por favor.
un alumno que tengo que continúa este proyecto, nuestro objetivo es hacer una predicción de la eficiencia de estas celdas, pero que sea computacionalmente barata, que sea, no te lleve 2, 3 meses o años, sino que en algunas semanas podamos discriminar o filtrarle los polímeros donadores, en este caso, o los aceptores, a los experimentales y decirles, bueno, de estos 100, 50 al menos, te prometemos que con 50% de predictibilidad te van a dar tal eficiencia. O sea, hacer el filtro a ellos más rápido. Adelante, hacia allá va mi proyecto de celdas solares. Este proyecto fue en colaboración con el doctor Andreas Goss del Centro de Supercómputo de San Diego, y aterrizamos la colaboración con un proyecto UC Nexus con ASIS biinstitucional. Algo importante que debo de decir es que gracias a estos proyectos, incluso antes del proyecto, tengo acceso a la supercomputadora de San Diego, por ejemplo, acceso remoto, ¿no? No sé si están familiarizados con esta tecnología. Yo y mis estudiantes hacemos uso de estas supercomputadoras desde el Poli, desde donde estemos, vía el Internet, ¿no? Y el sistema operativo Linux o Unix. Adelante, Alex, por favor. Bueno, el otro proyecto está relacionado. Este proyecto es teórico experimental, es interesante en ese caso, con los catalizadores para la isomerización de los alcanos. Sabemos que últimamente el problema es que importamos más gasolina consumimos más gasolina importada que la que producimos en México, ¿no? Hubo famoso en el 2016 que ya teníamos que consumíamos el 50% de la gasolina que consumíamos la importábamos ya. En el 2019, preparando esta plática, el número ya está en 70. O sea, el 70% de la gasolina que consumimos la importamos. Solo producimos el 30% o refinamos. Adelante, Ale. Entonces, este proyecto es en conjunto con un grupo experimental. Se acercaron a mi grupo para hacer el modelamiento teórico. Ellos trabajan con catalizadores para esta isomerización y en particular encontraban unos resultados que utilizando el hierro como promotor podían aumentar la eficiencia catalítica de sus catalizadores. Aunque ellos tienen evidencias y dan justificaciones de cuál es el papel real del hierro de su promotor, por ejemplo, no están 100% seguros de qué está pasando ahí a nivel molecular. Incluso por eso recurrieron a mi grupo. Este grupo experimental es de la doctora Hernández Pichardo del ESICE y del doctor Montoya del IMP. Adelante. Entonces, nosotros hicimos un cálculo teórico, el paper o el artículo que ya publicamos está detrás. Este año, en el 2021, publicamos un artículo teórico experimental donde hay una sinergia interesante. Este proyecto es difícil, estos cálculos teóricos son más difíciles aún, estos cálculos de catálisis para los teóricos son difíciles, pero sin embargo son muy motivantes. Está relacionado fuertemente en conjunto con el grupo experimental de un tema bien importante para México, y esta también es una colaboración con la doctora Elisa Jiménez Izal, que es experta en catálisis en el lado teórico, y aceptó, por fortuna, codirigir a nuestra alumna de doctorado, que es la segunda autora de ese artículo, ¿no? Es un artículo previo con resultados parciales. También nos dio acceso de su supercomputadora, que vemos ahí a la derecha, y estas propiedades las estamos utilizando, calculando con el software VASP, que es el software Viena, que se llama. Es decir, nosotros no nos vendemos solo un software, dependiendo de qué propiedad y qué sistema utilizamos el mejor en el mercado, por así decirlo. En cuestión de ahorro de costos que les contaba, este es un ejemplo real. En el último comité tutorial le pregunté a la doctora Leti que cuánto se gastó un estimado en este proyecto, en lo que reportamos en este artículo nada más. Su estimación fue de $1 millón. Entonces, si nosotros nos podemos adelantar, no solo describir lo que está pasando con sus promotores, sino proponerle mejoras de ciertos materiales antes de hacer el experimento, antes de gastar $1 millón, y no sé cuánto se tardó, me imagino que más de 6 meses, ¿no? Ok, entonces este es un ejemplo de cómo podemos colaborar con los experimentales. Adelante, Ale, por favor. El otro proyecto en el que estoy participando es en el lado de la producción del hidrógeno. Ale, adelante, por favor.
Estoy colaborando directamente con el doctor Jorge Roberto Vargas de la ESICIE, el antiguo director del Centro Nano. Él tiene un área de investigación donde tiene catalizadores para la evolución la reacción de la evolución del hidrógeno. Nos pidió un modelo teórico. Adelante. Y ya lo estamos aterrizando. Sus materiales están basados en el disulfuro de molibdeno y algunos dopajes. Entonces, también es actual esta colaboración. Este artículo apenas está en preparación. Y también la colaboración es con el doctor Jochen Aubach de la Universidad de Buffalo. Y VIA también nos presta su supercomputadora. Cada fotografía que pongo ahí es la supercomputadora real de la universidad que estoy mostrando. No la bajé nada más de internet, ¿ok? Es importante señalar que estos cálculos, en mi título de mi seminario puse diseño por computadora. En realidad, la gran mayoría de estas aplicaciones debería de haber puesto diseños por supercomputadora. Estas simulaciones ya no pueden ser obtenidas en una PC. O sea, estamos lejos de eso. O sea, solo en supercomputadoras y después de semanas o meses de cálculo, ¿ok? Adelante. Menciono que también con el doctor Vargas estamos modelando un nuevo material, un nanomaterial que resultó más eficiente que el catalizador comercial. Es un resultado muy bueno, original, como ellos lo querían publicar en una revista de alto impacto. Nos pidieron una colaboración porque en esa revista ya les piden como requerimiento hacer un cálculo complementario, un cálculo teórico. Ya es forzoso para hacerlo. Se acercó, bueno, ya colaborábamos. Me planteó este otro proyecto, está súper interesante, ya el artículo ya está muy avanzado, esperemos que lo enviemos en semanas. No pongo ni siquiera el compuesto porque digo, es tan original que por respeto a Jorge, a Roberto Vargas, ni siquiera le pregunté si podría mencionarlo, pero bueno, no doy alguna otra información, pero tiene un catalizador, un nanomaterial que rebasa en eficiencia al catalizador comercial que está basado en platino. Adelante, Ale, por favor. Otro de los proyectos que tengo un módulo en este proyecto multidisciplinario del POLI, desarrollo integral de un sensor del virus de la influenza H1N1 en el POLI, en el IPN. Consta de 4 módulos, el modelamiento y diseño computacional, 2 módulos de síntesis y caracterización que están a cargo de la doctora Leti y el doctor Roberto Vargas. El doctor Roberto Vargas es el director de todo el proyecto, y el módulo 4 que está a cargo de el doctor Miguel Arce, que se va a encargar de la construcción del dispositivo en sí. No hicimos, hay 2 cosas con este proyecto. Una, recobró relevancia ahora con el COVID. Justo cuando nos lo aceptaron, se vino lo del COVID. Es importante porque desde que lo planteamos el proyecto dijimos o propusimos que la metodología y la infraestructura y los recursos humanos que produjéramos con este proyecto se podrían aplicar a otros virus, porque como bien sabemos hay muchas cosas en común en la cuestión del proceso de infección. Sin embargo, vino el COVID, cerraron el POLI y se atrasó un poco el proyecto, pero continuamos ahí, nos estamos saliendo un poco de nuestro área de confort. Los 4 no somos expertos en tales desarrollos de biosensores, pero creo que vale la pena. O sea, nos llama la atención este tipo de proyectos. Adelante. Aquí, bueno, veo una simulación en tiempo real. Es una máquina térmica hecha que simula un ciclo de carnada a tiempo finito. Esta es una colaboración con el grupo del doctor Angulo Brown de la escuela del FM. Sabemos que es un líder a nivel nacional y mundial en el área. Y me propuse esta colaboración entrando al POLI. Es muy interesante. Sí, continúale, por favor. Y le di el trabajo a un alumno PIFI de licenciatura. Sorprendentemente el muchacho muy brillante, hizo todo el código, las ecuaciones, las simulaciones. Obtuvimos resultados muy importantes y se aterrizó en este artículo, ¿no? David Rojas Gamboa es un alumno de licenciatura. Fácilmente y sin exagerar, este proyecto daba para una tesis de doctorado, ¿ok? Bueno, también colaboramos en ese área. Mi grupo, es importante decirlo, no solo utilizamos software comercial, también software no comercial escrito por otros, pero también desarrollamos software propio. Este es un software propio hecho por nosotros, y tenemos más software propio y tenemos la capacidad
Los colaboradores que les mostré, Jochen Outback y Andreas Goss, también son desarrolladores de varios software. O sea, tenemos la capacidad de que si necesitamos, les metemos manos al software. Si necesitamos por una X o Y razón, podemos meterle mano al software, sacar nuestra propia versión y mejorar la que está. Si es lo que si es que se requiere. Adelante, Esther. Diría yo, podría dejar quizá la idea de que está todo resuelto, que aunque se tarden, todo lo podemos hacer por computadora, y no es cierto. Les voy a mostrar unos números para que vean la necesidad o un área de investigación que sigue vigente. Adelante. Se sabe bien el escalamiento del tiempo de cálculo con respecto al tamaño del sistema. Está la formulita ahí, es exponencial, estas gráficas son logarítmicas, en realidad el escalamiento es exponencial. De manera que se pueden hacer predicciones. Por ejemplo, les muestro ahí esos números para el agua. Tu cálculo se tarda alrededor, un cálculo de FT cuántico para resolver la ecuación de Schrödinger, y te da básicamente las propiedades básicas, el cálculo de estructura electrónica, algunas, te da también cargas, te da transferencias de carga, un paquete básico, por así decirlo. Y se tarda 1.2 minutos para el agua. Sin embargo, para la hemoglobina, con alrededor de 9.300 átomos, el cálculo se tarda 19.8 años, si es que tu supercomputadora tiene la suficiente RAM. Usualmente no es el caso. Y para el otro caso que muestro, para la hemaglutinina, una de las proteínas de la superficie del virus de la influenza, que tiene 23.031 átomos, la predicción es que su cálculo, si se pudiera hacer, tardaría 100 años. Sin embargo, no se puede hacer, no hay una supercomputadora que te dé toda la RAM para calcular para calcular una proteína. Entonces, aplicar DFT y las técnicas cuánticas están lejos todavía de aplicarlas a los sistemas biológicos, ¿okay? A las proteínas, etc. Ya quiero terminar. La que sigue, por favor. Bueno, tengo un proyecto también puramente teórico. Hay un área de investigación, no soy el único, donde se proponen nuevas metodologías que abaraten este tiempo, que le bajen la escala, que el objetivo es hacer este tiempo de cálculo lineal al menos, o semilineal. Tengo un proyecto así, puramente teórico. Afortunadamente, también tengo un alumno muy brillante. En 2 años ya tenemos resultados, básicamente para 2 artículos, pero sin embargo estamos tratando de darle el premio gordo, sacarnos el premio gordo. Ojalá aterrice, tenemos resultados muy interesantes. Este tipo de proyectos también los tengo, también me gustan y son apasionantes. Adelante. Bueno, ya para terminar, la vinculación. Bueno, tengo vinculación, ya las mostré directo con estos grupos de investigación. Cabe señalar que estos tipos de colaboraciones se pueden llevar a nivel institución a institución, que donde ganaríamos, por ejemplo, en estos grupos en particular, pues el uso de su infraestructura, el intercambio de estudiantes. Por ejemplo, también cada año como desarrollador nos llegan las listas de la bolsa de trabajo, por así decirlo, de ADF. Nos dicen, contrato tantos alumnos de doctorado, tantos postdoc, tantos científicos, y obviamente los sueldos son mucho mayores a las becas convencionales, ¿no? Entonces, hay un área de oportunidad de abrir colaboraciones en concreto. Sin embargo, cuando lo he intentado, por ejemplo, cuando regresé a México, Paul llegó a ser amigo, me dice, hey Juan, cuando llegues allá me puedes enviar a los más aplicados del FM y yo les pago todo, no necesitan traer beca con así me dijo, tú mándame los nombres, mándame los muchachos, yo los pago todo. Tienen proyectos muy grandes, mucho dinero, por así decirlo, para ciencia. Me acerqué a la oficina de vinculación, vi una gran apatía, quizás no estábamos preparados, a mí se me hizo algo interesante, ¿no? Y decirle a alguien de octavo semestre, oye, nada más terminas, saca 9 arriba de 9 y te vas todo pagado a hacer el doctorado a Canadá. Entonces, no siempre estamos preparados ahí. Me imagino que las escuelas de ingeniería sí tienen su área de vinculación muy avanzada. También me imagino que aquí en el CICATA. Bueno, entonces seguimos, Ale. En cuestión, yo lo que he pensado en vinculación, en el lado personal, es crear estos cursos de tipo de educación continua que tiene el POLE, ofrecerlos a las empresas de simulación computacional, utilizando esta infraestructura que tenemos o este acceso,
y dar este tipo de cursos a empresas del área química, alimenticia o farmacéutica, o crear una empresa de consultoría de este tipo, ¿no? Ya más en el lado privado, o obviamente siempre está el desarrollo de software. Adelante. Últimamente reabrí mi colaboración con el doctor David Thompson. Él sí estaba haciendo el postdoctorado cuando yo hice el doctorado en Canadá, y él fue de los que se fueron directos a la industria. En particular lo contrató estos laboratorios en Boehringer. Se ha mantenido en esa área. Ahora trabaja en esta empresa, Chemical Computing Group, en Montreal, Canadá, donde esta empresa, su mercado son las empresas farmacéuticas y de biotecnología. Eso ya es enfocados en ellos. Entonces, bueno, volví a colaborar con él, escribimos ese artículo, lo acabamos, el capítulo del libro, Introducción a la Química Cuántica, pero bueno, siendo que tengo también esta colaboración donde ellos ya están enfocados en las empresas, en ese mercado de empresas, y la creación y venta de software, pues también es potencial para poder, si hay una buena idea, pues poder concretar una vinculación más seria, más hacia ese lado comercial. Adelante. Bueno, en conclusión, las simulaciones computacionales están siendo usadas ampliamente para el diseño de materiales, para evitar experimentos costosos y recursos humanos. ¿Ok? Adelántele. Bueno, esas son las materias que doy en la FM. Adelante, ya con esto termino. Ya es nada más agradecer a mi grupo, aunque no es la foto actualizada. Estos son mis estudiantes, no tengo un señalador, pero bueno, ahí está David y todos estos. En particular, por ejemplo, Daniel empezó como teórico para hacer el estudio de los catalizadores para la evolución del hidrógeno. En la maestría, en el doctorado está haciendo ambas, está haciendo la teoría y el experimento, la síntesis de estos catalizadores. Es algo interesante porque, otra vez les digo, este tipo de proyectos no son fáciles, nos sacan de nuestra zona de confort, pero vale la pena. Necesitamos gente, formar este tipo de gente en México. Él está siendo experto teórico experimental en estos catalizadores para la evolución del hidrógeno, y bueno, así puedo mencionar 2 o 3 ejemplos ahí. Muchas gracias. Es todo. Agradecemos esta interesante plática al doctor Juan Ignacio, y a continuación, si tenemos preguntas por parte del público que tenemos aquí de manera presencial. Doctor, ¿qué tan cerca o cuán cerca está todo el trabajo que usted hace de la parte más de ingeniería? ¿Está muy cerquita o todavía nos falta algo? Pues depende del proyecto, pero por ejemplo para los catalizadores de la evolución del hidrógeno lo están haciendo en el SICE. Okay, lo están produciendo ahí, ya los están probando, y me imagino que está cerca de que si, por ejemplo, en este caso, estos catalizadores que prometen mucho, pues llevarlos a la producción masiva y utilizarlos en ingeniería. Ellos son ingenieros. Cuando ellos ya proponen el material, ya lo probaron a nivel prototipo, quizá a nivel ingeniería ahí. No sé si a eso se refería, ¿ok? Entonces, y de las células orgánicas sí estamos un poco más lejos, o sea, nosotros aventamos nuestro proyecto y esperemos que alguien experimental haga uso de él. No estamos directamente relacionados con un grupo experimental, nos gustaría, pero pues colaboramos en ese sentido. Entonces depende del proyecto, la respuesta es de que depende de qué proyecto. Algunos están más, algunos menos. O por ejemplo el de la doctora Leti de catalizadores para la isomerización, ¿no? Está totalmente relacionado, ya a nivel ingeniería. El software que utiliza, entendí que son varios programas comerciales e incluso unos que ustedes pueden desarrollar. Ese software lo imagino montado en estas supercomputadoras que allí lo tienen instalado, y ustedes acceden y corren un programa, vamos a decir, que hace alguna simulación. En el caso de materiales, ¿qué es lo que se alimenta? Se le dice, voy a usar 3 átomos de esto en un arreglo cúbico con 4, o ¿cómo?
Digo, a lo mejor es muy complicado, pero la manera más sencilla de entender qué es lo que se le dice al software. Exactamente, básicamente lo que dijo, básicamente te pide qué material tiene, su estructura, depende del cálculo, pero lo básico es qué material tienes, si es sólido, si es una molécula, qué molécula y qué tipo de átomos. El input básico es, le das tu lista de coordenadas y tu lista de qué átomos le corresponde cada coordenada, de manera que al menos lo ven tridimensional. Sin embargo, estos software son tan amigables en su base de datos, ya tienen un montón, en su interfase gráfica, tienen un montón de base de datos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cálculo de un material periódico, pues ya tienen ahí todas las estructuras cristalinas, yo le puedo decir, incluso ya tienen cargadas las salas básicas, ya están ahí, el grafeno. O sea, le doy un clic y ya me hacen un cálculo, bueno, casi un clic. Y te da la estructura, lo puedes manejar, y entonces ya puedes modificar a nivel computadora, hacer una sustitución, hacer un dopaje simplemente con un clic. Pues ahora le voy a quitar ese carbón y le voy a poner, a ver qué pasa a un silicio. A ese nivel, en la interfase gráfica. Y cuando tú haces eso, en la pantalla de la interfase gráfica, ella está mandando los bases de datos, está utilizando sus bases de datos, y entonces ya, incluso ahora, desde la interfase gráfica, puedes mandar a correr al clúster, o sea, vía internet. Entonces, la interfase gráfica, la tengo instalada, por cierto, aquí, pues es totalmente amigable. Entonces, la respuesta en concreto, para un cálculo básico es casi como lo dijiste, estructura y qué tipo de átomos tienes, si es sólido, si es un material bidimensional, unidimensional, hace cálculos periódicos o moléculas o líquidos incluso, o gases. Debes de dar esa información básica, aunque otra vez tiene un montón de bases de datos que te ahorra hacer todo eso. Por ejemplo, tiene la base de datos de materiales de sistemas biológicos, todos los aminoácidos ahí, o los compuestos aromáticos, todos. O sea, ya vas construyendo ahí tu sistema con clics, por así decirlo, al inicio, sí. Sí, en el área de tribología, por ejemplo, se están utilizando lubricantes a los que se les agregan nanopartículas de diferente tipo. ¿Qué tan complejo sería, o de plano, que sería imposible usar este tipo de teoría para simular el comportamiento de ese tipo de fluidos desde el punto de vista tribológico? Sí. Con DFT no, una teoría cuántica es muy complejo, pero con dinámica molecular sí. Con dinámica molecular se simulan líquidos, gases, cambios de fase. La parte compleja sería incorporar nanopartículas, ¿no? Sí, exactamente. Usualmente esta dinámica molecular que pierden información de la estructura electrónica, tratan a los átomos como masas puntuales, pero sí te da información de la estructura. Por ejemplo, proteínas, si se hacen con dinámica molecular, te da la estructura de las proteínas, no te dice, por ejemplo, las transiciones, es decir, sus propiedades ópticas, pero sí te da su estructura y su reactividad química igual. Entonces, si quisiéramos agregar las nanopartículas, usualmente los campos de fuerza que se le llaman ahí, la función que te da esa interacción entre átomos, no están por default estas nanopartículas, pero lo que se hace un ajuste, o sea, se modifica el campo de fuerza y entonces sí utilizas el software. Es decir, sí se puede, no es directo, no están cargados algunos parámetros para metales, por ejemplo, pero sí se puede, con dinámica molecular. Ese tipo de trabajo no lo han hecho. No como tal, como lo estás planteando, pero sí hemos utilizado dinámica molecular en otros tipos de sistemas y para otras propiedades, líquidos. Por ejemplo, mi colaborador incluso traía un video por ahí, ellos lo aplicaron al desarrollo de estos biocombustibles, ¿no? Y ya te dan tiempo real, cómo se pegan y toda la reactividad. Pierden alguna información, pero ganan otras, ¿ok? En particular, así como lo plantean, no he hecho yo ese tipo de simulaciones, pero sí la técnica y simulaciones parecidas. Gracias. De nada. En esta parte de simulaciones, cuando son sistemas biológicos, por ejemplo, síntesis de nanopartículas o pues,
con metales, pero usando un microorganismo. Se pueden hacer estas simulaciones de alguna forma para predecir en un momento dado. Digo, es un sistema muy complejo, pero dependiendo del tipo de metal y el tipo de microorganismo, obviamente, pues el tipo de moléculas que pueden estar implicadas en esta parte de estabilización, propiedades del nanomaterial. Todo eso se puede hacer mediante simulación, ¿se ha hecho? Sí, con dinámica molecular. Cuando yo digo con dinámica molecular, es una aproximación semiempírica, semicuántica. Utilizas parámetros, resuelves básicamente las ecuaciones clásicas con potenciales nuevos. Es decir, pierdes, ahí tus átomos no tienen estructura, tus átomos son masas puntuales otra vez, pero te predicen interacciones químicas, o sea, te pueden predecir rotura y creación de enlaces. O sea, si tú tienes tu proteína, te puede, por ejemplo, el docking, ¿nos han escuchado del docking? Claramente tienes tu receptor, tu proteína, y puedes simular cuáles van a ser los sitios activos de tu proteína y todo esto. En cuestión de microorganismos, pues depende, no sé qué microorganismos, pero sin duda proteínas, líquidos, solventes, no hay ningún problema, se pueden simular su comportamiento, su interacción química, físico-química. Y de microorganismos, no sé, y metales también, no es automático, no está en la base, muchas veces en la base de datos esos software, pero se pueden implementar, no hay ninguna duda. Sí. Sí, en el caso, por ejemplo, de proteínas, obviamente, si se desconoce exactamente qué tipo de proteína puede estar implicada en un proceso de ensamble y estabilización de una nanopartícula, ¿qué tan complejo es? ¿Lo ha hecho? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, propones algo, para eso son las simulaciones. Yo los números que presenté no es uno, dos, son cientos. De los catalizadores son unos 100 cálculos y análisis de resultados. Entonces, si no sabes exactamente las proteínas, pues propones algo, y para eso es la simulación, ves en tiempo real y te convences, no, por ahí no va, porque lo primero que haces es calcular las propiedades que vienen de tu simulación y las tienes que comparar con el experimento, tus hechos experimentales. Te dices, no concuerda, algo está pasando aquí, cámbiale esto, ¿ok? Entonces, si no supieras qué proteína exactamente hay, pues propones algo, haces la simulación, propones otra cosa, haces modificaciones, ¿ok? Lo poderoso de aquí es que en tiempo real ves tus procesos químicos, tus reacciones, en tiempo real a nivel molecular, como que metieras ahí. Y son altamente predictivos. No puse quizá una diapositiva, pero son predictivos, altamente predictivos. Sí puse el de la constante de separación de carga, ¿no? Nuestro número está un error porcentual muy pequeño con el experimental, que es medido por estas técnicas modernas, ¿no? Sí. Y por ejemplo, Discúlpame, no sé si ya quedó. ¿Sí? Sí, disculpe. Y si se quisieran sintetizar nanopartículas metálicas, ¿se podría predecir si estas van a ser como en forma de aleaciones o van a ser polinucleotidos? Sí, sin duda, eso ya es muy conocido. Las nanopartículas, dependiendo del tamaño, todavía se pueden estudiar con cuántica. Desde mi trabajo de maestría hicimos nanopartículas hasta 200 átomos. Ya ahorita hasta 500 átomos podrías hacer con cuántica. Si tus nanopartículas son más grandes, entonces ya recurres a estas técnicas que les llamamos empíricas. Sin duda hay estudios de partículas bimetálicas, hay estudios de reactividad sobre estas partículas bimetálicas. Está otra área muy interesante que junta las dos ideas, es dinámica molecular cuántica, donde el tiempo real ves tus sistemas, aunque es carísima computacionalmente, pero ya existe. Entonces, sin duda, nanopartículas no hay problema, y depende del tamaño. Si son suficientemente pequeñas, lo estudias a nivel cuántico, que es lo más predictivo, lo mejor. Y si van creciendo de tamaño de tus partículas, pues vas a dinámica. Nosotros lo que hacíamos con estas partículas ya de 200 átomos, más o menos eran 2 nanómetros de oro, son caras computacionalmente. Entonces lo que hacíamos era una combinación. Hacíamos dinámica molecular para encontrar las estructuras estables, porque es mucho más rápido. Y ya cuando nos daban las estructuras estables, las verificamos, ya son mínimos de una, se llama hipersuperficie de energía potencial. Ya cuando te daban esos mínimos, que son las estructuras estables, hacíamos solo de los mínimos, solo de las estructuras estables, cálculos cuánticos. Entonces nos ahorrábamos
nos ahorrábamos tiempo de estar buscando cuánticamente de estructuras de menor energía o ciertas propiedades. Hacíamos una simbiosis, primero cálculos baratos y después los resultados que obteníamos con ellos los verificábamos cuánticamente. Entonces, es muy flexible este tipo de metodologías. Pero está muy bien, muy estudiado esta área de nanopartículas con estas técnicas, mucho. Tengo colaboraciones directas, no sé. Uno de mis alumnos ahorita está depositando nanocúmulos de aleación de selenio zinc sobre grafeno para modular las propiedades de grafeno. Es decir, tenemos el grafeno aislado, tiene sus propiedades que ya bien sabemos, le depositamos clusters y vemos cómo se modifican la estructura de bandas, estamos tratando de modular y encaminarlo a ciertas aplicaciones. ¿Okay? A ese nivel, eso sí ya es más complejo, una superficie con clusters, con nanocúmulos. Pero se puede hacer. Bueno, pues le damos las gracias al doctor por esta presentación con un aplauso. ¿Perdón? Bueno, lo que pasa es que ya se nos terminó el tiempo y nuestros estudiantes tienen también un anuncio que quieren hacer. Tenemos los datos de contacto del doctor, por si alguien quiere preguntarle algo ya de manera personal, se puede acercar con nosotros para que vean estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Adelante, vamos a escuchar un anuncio que tienen nuestros estudiantes. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchos de aquí ya me conocen. Soy Kemiset Marcos Escobar, estudiante de doctorado aquí en Cicata. Y pues el día de hoy, de forma muy breve, te vamos a dar un panorama general. Ahorita que están reunidos todos los alumnos, los estudiantes, parte administrativa, de lo que va a ser, de lo que ya ha sido, de lo que tenemos planeado para el próximo ICASAT. Para los que son nuevo ingreso, para los que están apenas dentro de todo esto, les doy una cordial bienvenida. También aquí al doctor que pues está aquí presente. Entonces, el ICASAT tiene una historia muy larga y corta a la vez. El año pasado fue la segunda edición. El próximo año, 2023, aunque parece muy lejano, va a ser la nueva edición de ICASAT 2023. Hemos tenido muy buenos momentos dentro de ICASAT. Es un congreso internacional que es propio de este centro de investigación, lo cual creo que es muy reconocible. El ICASAT es un congreso de investigación, no solamente de divulgación de ciencia, que tiende a tener un panorama internacional en las investigaciones de lo que hay en el centro, de lo que está pasando afuera. Es una oportunidad muy buena para poder compartir conocimiento y mostrar nuestros trabajos. Es algo que está hecho por los estudiantes y profesores, también administrativos, para la propia comunidad y para todas las personas que quieran participar en él. Se lleva a cabo también una publicación en la editorial Springer, que aquí tengo el gusto de poder compartirlos con ustedes. Está publicado, también se encuentra en Google Books, y pues es de todas las áreas del conocimiento, no solamente de la parte de Machine Learning o de biotecnología, sino que es para toda la comunidad que quiera participar. A lo largo de este ICASAT y de todos los demás, tenemos cursos que se van a estar ofertando desde hoy, bueno, desde este periodo, que van a ir dedicados a todas las líneas de conocimiento. Habrá conferencias importantes de lo que estamos haciendo, también de expositores externos, presentaciones de pósters para los que quieran participar, artículos de investigación, como ya lo comenté, eventos culturales, porque también es algo importante demostrar lo que sabemos, lo que teníamos aquí, y pues concurso de fotografía científica para también esta parte de las artes mostrarla. Algunas de las personas que han estado como conferencistas importantes de nuestro evento, pues como ven son muy variados, son de diferentes partes del mundo, con temas de todas las áreas.
por ejemplo, la doctora Esther Orozco de México para la parte bio, de alimentos, también inteligencia artificial, de estadística aplicada, entre otras. Y pues no todo es trabajar, no todo es exponer. También tenemos patrocinadores y los ganadores de las categorías que ya antes mencioné tienen algún regalo, alguna promoción por parte de ellos. Y pues bueno, ese solamente es un llamado muy breve para decirles lo que es el ICASAT, para invitarlos a unirse a esta comunidad que poco a poco va creciendo y que se va haciendo más grande, y tener bien establecido lo que es el Congreso en Cicata, la comunidad politécnica y en sí, hacia la parte científica de México y de pues, todo el mundo en general. Así que gracias, próximamente habrá convocatoria y nuevos eventos de ICASAT y sería un gusto tenerlo con nosotros. Gracias a todos. Muchas gracias, Kemiset. Agradecemos la atención de todos ustedes y pues nos vemos el próximo martes. Hasta luego.